9 de la mañana, 23 minutos. Muchas gracias, Vero, por toda esta información. Es momento de darle la bienvenida al presidente del CODICEN, Robert Silva. Vamos a estar hablando de la transformación educativa y de los pasos que se están dando ya de cara a comienzo del año que viene. Bienvenido, Silva, y disculpas por mi voz. No, al contrario. Usted sabrá, como docente, que a veces se nos gasta un poquito la voz. Tal cual. Silva, nos gustaría comenzar, bueno, están terminando los cara a cara, se va avanzando en algunas aceptaciones que van generando desde el CODICEN para ir ya marcando el año que viene, pero hoy es titular en El Observador, por ejemplo, que el 80% de las ATD está rechazando esta reforma educativa por el concepto de demasiado dedicada al trabajo, al tema laboral, también al nivel del lenguaje que manejan los documentos. ¿Qué pasa con las ATD? Bueno, es la historia de siempre, ¿no? Seguramente ahí van a hablar de la mercantilización, de la lógica empresarial, de la subordinación al mundo del trabajo. Es lo que le pasó al gobierno anterior cuando propuso su marco curricular, es lo que nos está pasando a nosotros lamentablemente. Es decir, hay una oposición aparentemente de determinado cantidad de docentes. Sí, habla del 80%, sí, y las ATD representan a todos los docentes. Claro, del sistema, hay que ver cuál es la realidad. Yo, independientemente de que sigan con el discurso hace muchas décadas, ¿verdad?, de todo, privatización, etcétera, etcétera, quiero propuestas concretas. La ANEP necesita. Bueno, ellos dicen que vienen aportando a lo largo de los años. No, pero ahora, digo, a lo largo de los años, bueno, pero la educación. Las asambleas no, yo estoy de acuerdo. ¿Quién puede negar el aporte de las asambleas técnicos docentes creadas en el año 90, a partir del 90 y algo? Por favor, nadie lo niega. Lo que digo es, han habido muchos aportes, han habido muchas realidades, pero la situación de la educación es una. El 42% de los chiquilines de 19 años abandona. El 82% de los que están en tercero liceo no saben calcular un porcentaje. Este argumento creo que ya nadie lo discute, ¿no? Bueno, Que entonces, se necesita un cambio ya dado, ya está aceptado socialmente. Propuesta. Sí. Si dicen que esta propuesta nuestra mercantiliza, subordina al mundo del trabajo, privatiza la educación, bueno, ¿qué camino alternativo proponen? Porque la oposición por la oposición misma es que las cosas queden como están, quedar estático. Pero esa es la posición del 80% de los docentes de primaria, que es lo que... A ver, yo lo que digo es, miren, el otro día tuve en un cara a cara que tú estabas. Habló una maestra jubilada en una clara posición distinta a muchas de las cosas que estamos proponiendo. Y ella decía, yo trabajo hace mucho tiempo por competencias, mucho de lo que ustedes proponen es lo que se está haciendo hace mucho tiempo, lo dijo allí en el cara a cara. Y bueno, entonces si estamos proponiendo cosas que muchos docentes vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿por qué oponerse bajo un fundamento que en realidad es un fundamento que lo respeto, pero no lo comparto? Pero además les quiero decir que cuando uno recorre el país, cuando uno dialoga con los docentes y sobre todo con las familias, a la cual uno tiene que hablarle muchísimo, la necesidad de cambio en la educación se impone por las realidades que nos tocan vivir. Y nosotros estamos en un proceso de cambio que venimos construyendo. Y además quiero decir otra cosa, quiero desmentir tajantemente que no haya habido participación. No es cierto. No, porque es lo que un proceso, claro. También, es un proceso, porque mucha gente concibe la participación con que uno haga lo que ellos quieren. Bueno, ellos plantean lo opuesto. Claro, en realidad no es así. En realidad fue la ANEP y el CODICEN los que no han permitido dialogar y es como una imposición. Yo le pregunto a la TD primaria, ¿qué piensa de que 9 de 14 delegados se quedaron cuando la mesa, porque piden participación, pero la mesa les comunicó por WhatsApp a los delegados que estaban elaborando los programas delegados de las asambleas técnico-docentes de primaria que se tenían que ir? 9 se quedaron. Hicieron declaraciones públicas en periodistas como ustedes, colegas de ustedes, que dijeron que en la ANEP está pasando cosas que no habían pasado antes. Delegados de las asambleas técnico-docentes de primaria. O sea, posición distinta a la que el grupo dice. Entonces, está bien. Acá creo que está bueno que existan posiciones diferentes. Lo que nosotros le pedimos y ojalá recibamos son propuestas alternativas, más allá del discurso de la privatización, que es falso y todo eso, que está bien. Los que se dice que no hay diálogo, que no se reciben las propuestas, que pero, no hay pero escúchenme, para eso se precisa pero tiempo. ¿a ustedes les parece que no hay diálogo? Primero, el proceso que nosotros llevamos de cambio curricular es el mismo que llevó el gobierno anterior y que se llevó históricamente. Mucho más democrático.
¿Saben por qué es mucho más democrático? Porque por primera vez en la historia de la educación, los programas se elaboraron entre asambleas técnico-docentes, inspectores, delegados de los subsistemas, se mandan a la TD, pero se cuelgan en la web, se hacen público y por eso se habilitó toda una discusión. No es que los programas los aprueban 4 paredes entre los técnicos. Pero se habilitó en noviembre, ¿no? Y bueno, pero se habilitó un proceso. Pero documentos borradores. Y ahora vienen todas las propuestas, por eso yo digo que ojalá que venga propuesta, para que nos permita ahora presentar los programas definitivos tomando muchas de las propuestas que vengan. Nunca antes se había hecho este mecanismo con los programas, nunca en la historia de la educación. Y además le digo otra cosa. Piden participación, se les da participación en los programas. Trabajaron y aportaron muchísimo, las maestras, los maestros, representantes de ATD y otros. Después se resolvieron ir, por suerte la mayoría se quedó, resolvieron irse. Entonces, reclaman una cosa, se les da la participación efectiva, porque no lo digo yo, lo dijeron en la prensa los delegados de asambleas técnico-docente primaria que se quedaron. ¿Qué propuestas se tomaron de las ATD, por ejemplo, para modificar el borrador inicial de la ANEP? Bueno, de las ATD vinculadas al trabajo. Aportes que se han hecho bueno, ahí los en el marco curricular. los aportes están, digamos, Porque integrando. Lo que dijo Denise Iglesias, por ejemplo, que ella entendía que únicamente por competencias no se podía, que había cuestiones que tenían que ser modificadas y se aceptó. Sí, a nivel del Consejo, lo dijo acá en Arriba Gente. Exacto. Pero digo, a nivel de las ATD, ¿qué aporte se ha recibido? La construcción de estos programas borrador tiene el aporte de las ATD en todo su proceso. Y ahora vamos a recibir nuevos aportes que veremos cuáles son y veremos la posibilidad siempre de integrarlos a la propuesta. O sea, nosotros teníamos un marco curricular nacional, presentaron varios aportes ATD, integrantes del Consejo, otros colectivos, tomamos muchos de ellos, reforzamos una idea que siempre tuvimos de la importancia de los contenidos para el desarrollo de las competencias, el saber para el saber hacer. Y ahora estamos con el plan y estamos con los programas. Así que yo creo que nosotros estamos ansiosos de recibir aportes, ya hemos recibido muchos. También abrimos a las academias del mundo científico, a los partidos políticos, a las universidades, a las instituciones privadas. Recibiendo esos aportes junto con los de las ATD, veremos qué programas podemos aprobar en diciembre, que van a ser los programas del primer ciclo inicial a segundo de escuela y los programas de séptimo, octavo y noveno. Esto es actual. En 2023. Claro, primero, segundo y tercero del Liceo de Viudo. Ya le vamos a hacer preguntas específicas de estos programas para ver si se llega y un poco cómo va a ser, pero para cerrar con este primer capítulo de estos documentos, ¿qué pasa con el nivel académico de estos documentos? Ha habido críticas, de hecho hoy también surge, hay párrafos repetidos, no respetan las normas APA, que es lineamiento de estilo académico de la Asociación Estadounidense de Psicología, que dicen que es inadmisible que haya esos errores en este tipo de documento. Aporten para corregir, son documentos borradores. No estén solo del lado de la ¿Hay problemas de nivel académico? Yo digo, miren, si uno en la ANEP va a verificar muchos documentos de varios lugares que provienen, las normas APA muchas veces, un proceso que tenemos que estar en mejora continua. Hubo corrección de estilo de los documentos, hubo revisión de diversa naturaleza, o sea que si hay cosas a corregir, aporten y digan qué es lo que tenemos que corregir de acuerdo a las normas APA, esto para que la gente entienda, ¿no? El citado correcto, el entrecomillado, la organización del texto, y lo vamos a hacer, ¿no? Estamos abiertos. Silva, podemos empezar a hablar del contenido de esta transformación. Recién lo mencionaba, lo que sería inicial como lo conocemos, 3, 4 y 5. Luego se pasa ya a lo que era primero, segundo y tercero, séptimo, octavo y noveno en esta transformación. Son los que empiezan a aplicarla. Sí. ¿Cómo se empieza a implementar esto? ¿Cómo empieza en inicial y cómo es en el último ciclo o primer ciclo de secundaria? Bueno, nosotros comenzamos con una lógica en particular donde hay un cambio en la visión curricular. Esto quiere decir que hay un cambio en algo muy sustantivo para un sistema educativo, que es el plan y los programas de estudio, con una conceptualización que es comprensiva de toda esa educación básica integrada, que se concibe como única, que se concibe con lógica y secuencia y continuidad pedagógica y didáctica, en donde existen aprendizajes fundamentales que van durante todo el trayecto para entendernos,
que haya una secuencia en aumento o en desarrollo de los aprendizajes, evitando incluso reiteración de temas, teniendo una unidad lógica a partir de la evolución en los distintos grados. Aprendizajes fundamentales, la lengua, la matemática, las ciencias sociales, o agrupados por espacios en donde van a dialogar mucho más las asignaturas que lo que pasaba antes. Y también una lógica, sobre todo en séptimo, octavo y noveno, de talleres, que antes no estaban, en particular en educación secundaria. Talleres obligatorios, donde los estudiantes podrán optar y donde pasamos a 9 asignaturas más los talleres, habían 12 o 13 y nosotros hemos... ¿Puedo hacer una consulta sobre eso? Porque dice, son obligatorios pero podrán optar. Vamos a detenernos ahí un segundo, porque ahí también mezcló el reclamo de los docentes. Hay materias que son optativas pero obligatorias, se tiene que elegir talleres obligatoriamente, pero se puede elegir entre uno y otro. Se puede elegir entre ciencias y arte y nosotros ahí estamos recibiendo como algunos aportes que están a estudio de la posibilidad de que esos sean talleres en donde además de trabajar juntos, que yo doy por sentado que así va a ser, pueda haber una rotación. Es decir, que tengan una cosa y que tengan la otra los estudiantes, más allá del trabajo. Por la misma carga horaria. Interdisciplina, claro, no se pierde horas, ¿no? Acá hay una cosa con meridiana claridad que hay que decir, tanto música como educación visual y plástica, en el espacio de arte, dibujo, sí, para entendernos, ¿no? Se enojan los profesores de dibujo cuando uno dice que son de dibujo, con razón, digo, no lo cuestiono, simplemente lo comento por lo que ella dijo, 12 horas, siguen teniendo 12. Y ciencias físicas, entre las asignaturas y el taller, los talleres, tenía 6 horas, va a seguir teniendo 6 horas. ¿Qué pasa si los alumnos de física van a tener lo mismo? Porque era una preocupación. Lo mismo, 6. Lo único que cambia la lógica, va a haber una asignatura y después talleres en séptimo y octavo. Si los alumnos eligen no ir a física, por ejemplo, y optar por otro de los talleres, ¿esas horas qué sucede? Esas horas van a estar igualmente porque nosotros hemos establecido que las horas van a estar a elección. Los docentes van a tener las horas igualmente. No se pierde ninguna hora para ningún docente. No se pierden horas y además yo quiero dar tranquilidad a la gente. De los docentes efectivos que han concursado y que tienen su unidad docente asegurada, esta administración la va a seguir asegurando. Hay quienes están egresando y allí está la preocupación. Claro, y por eso nosotros hemos establecido concursos para el año que viene. Bien. Por primera vez establecimos un calendario de concurso 2022-2025 donde va a haber, después de 10 años, concurso para una cantidad de asignaturas de secundaria. Y ahí los cargos van a ser para 3 años. Ese es el cambio. Nosotros hoy lo tratamos en sesión de Codicen. Nosotros queremos extender la experiencia piloto que tenemos en los centros de tiempo completo María Espínola, Liceo Ciutu y en el departamento de Flores a varios departamentos más. Lo hemos planteado al sindicato, estamos convencidos que es una buena idea reclamada por los docentes de tener estabilidad en un centro educativo, de no ir a elección todos los años y lo vamos a hacer en 6 departamentos que estamos definiendo y que en definitiva ojalá tengamos acuerdo y que todas las partes nos sentemos en torno a una mesa para proyectar, universalizar eso a futuro. Es decir, que los docentes de secundaria y UTU no tengan que ir a elegir todos los años. Silvia, nos quedan muy pocos minutos y creo que tenemos que hablar del sistema de evaluación y pasaje de grado. Y la otra es, para cerrar con esto, ¿se llega a marzo del año que viene con estos programas bajados a tierra? Sí. Es decir, en el taller los chiquilines van al salón tal, al salón cual, el programa, el docente todavía no están terminados, ¿no? Sabe exactamente cómo va a enseñar la ley X de la física. Sí. A ver, nosotros tenemos los programas que es una realidad que tenemos que cuanto antes aprobarlo. Suponemos que en la primera quincena, en el mes de diciembre, van a estar aprobados, tanto el plan como el reglamento de evaluación de estudiantes y los programas. Y luego el cómo es el otro gran desafío que nosotros tenemos. Y por eso estamos con curso, porque vos podés tener un excelente plan, maravillosos programas, pero si yo sigo parándome frente a la clase diciendo lo que aprendí, que repito todos los años, y los estudiantes tomando nota, y después haciendo un escrito a fin de mes, repitiendo de memoria lo que yo les dije como docente, no hay programa que te valga. ¿Cómo es la evaluación entonces? Si no hay un escrito, ¿cómo bueno, sería hay múltiples formas de evaluación. El trabajo interdisciplinar por proyectos, el trabajo a partir incluso de equipos que presentan propuestas o que el docente da consignas y a partir de las mismas se trabaja incluso más allá de los grados, como he visto en algún liceo que lo hacen. Y así los se de evaluaría. Primero con los de segundo. Por y ejemplo, ahí tú planteo evaluás esta situación y tengo que aplicar las leyes de la física. Y evaluás una cantidad de cosas a partir de un marco competencial que tenemos que trascender y ese es el gran cambio que el Uruguay recién comenzamos en marzo.
tomando mucha experiencia que muchos docentes hacen, más allá del contenido, más allá de las reglas ortográficas, evaluar que los estudiantes tengan una competencia en comunicación, que sepan leer, que sepan escribir, que comprendan lo que leen y que en definitiva también tengan oralidad, sepan hablar, sepan expresarse. Esas son las cosas por las cuales tenemos que evolucionar y no hay duda que yo no solo aprendo a leer leyendo en la asignatura idioma español, sino que aprendo a leer en todas las asignaturas, y que es una herramienta fundamental para la vida y para aprender, pero se aprender llega permanentemente. o es tironeado, porque son se temas llega, muy complejos, pero, bajar a tierra todo esto y a ver, una cosa clave que usted mencionó, que es motivar al docente sí, para que arranque en esta sintonía, ¿no? Yo le digo a los docentes, sobre todo aquellos que hace mucho tiempo que vienen haciendo estas cosas que nosotros hablamos, lo he conversado con tantísimos en todo el país, que deben ser ellos, junto con toda la política nacional que se va a implementar y que ya se está implementando a través de los cursos de formación para directores, inspectores y docentes, agentes multiplicadores de nuevas prácticas, de nuevas formas de enseñar, que ya el país tiene y que tenemos que motivar a otros tantos a que las desarrollen. Yo como docente no le tengo miedo a los desafíos. Los desafíos son constantes y permanentes en una sociedad que tiene una cosa segura, que es el cambio. Por lo tanto, yo tengo plena confianza en nuestros equipos docentes, en nuestras comunidades educativas y en el proceso que hemos venido transitando para comenzar el cambio en el plan y en los programas en marzo del año que viene. Recordemos cuándo es el inicio de clases. El inicio de clases no lo tenemos fijado, pero será en el entorno de la primera semana de marzo. Supongo, hay que ver el calendario como lo tenemos. También el tema de elección de horas, de cargos en educación inicial y primaria. Vamos a ver qué presentan las direcciones generales y vamos a estar aprobando, como hicimos el año pasado, luego de la pandemia, un calendario para todo el año, para que la familia tenga claro cuándo son las vacaciones, cuándo empezamos, cuándo terminamos. ¿Qué pasa si primer día de clase los docentes están en conflicto porque no acompañan esta transformación educativa? ¿Qué plan B tiene el CODICEN? Porque es uno de los escenarios que se están manejando, ¿no? Sí, sin duda. A ver, yo tengo mucha confianza en que va a primar el interés superior del estudiante y de la familia. Es decir, no está bien que los centros educativos se vean afectados por medidas de paro. También digo que en los días de mayor conflictividad que hemos tenido de paro, nosotros tenemos situaciones muy diferentes en los subsistemas educativos. Tenemos subsistemas educativos y departamentos, por ejemplo, en donde asiste el 98-99% de los docentes. ¿Los días de paro? Los días de paro. Tenemos departamentos y algún subsistema educativo donde el 98% de los docentes asiste un día de paro. Y tenemos otro donde la realidad 50-60% de asistencia, en eso ronda, y un promedio nacional de 34-35% de adhesión, donde obviamente está el mayor impulso de la adhesión en el área metropolitana. Entonces, yo y la ANEP vamos a apostar, como lo venimos haciendo, al diálogo permanente, a la negociación y a procura de acuerdos. ¿Los privados empiezan también con la transformación? Todo, público y privado. ¿No se les da el año si no llegan con No, ya lo hemos hablado con ellos. Todo público y privado comenzamos con el cambio curricular. Tenemos que cerrar. ¿Quiénes van a vivir cambios en su forma de evaluación a este fin de año? Todos. El reglamento de evaluación del estudiante va a aplicar a todos los tramos de la educación básica integrada. ¿Cómo va a ser la transición que todo el año se evaluó con una escala y ahora va a ser? Claro, ahora la evaluación es absolutamente distinta en su paradigma, ¿verdad? Hay una evaluación formativa que tiene descriptores, que guía, que orienta, que acompaña y que procura establecer reglas más objetivas, porque la población entienda, ¿no? Criterios más objetivos y que sean desde paradigmas iguales en primaria y educación media, respetando la especificidad de cada nivel educativo. Pero también se establece acompañamiento de los estudiantes. Se establece un periodo de acompañamiento al finalizar el año y en febrero. Los docentes gozamos de nuestras licencias y luego tenemos que estar acompañando a nuestros estudiantes con el objetivo final y sustantivo de que aprendan, de que adquieran herramientas, instrumentos para hacer en la vida lo que quieren ser, que la educación es un elemento clave y que lamentablemente en los que menos tienen eso no está pasando. Con la repetición se va a intentar evitar y hacer ese acompañamiento de cada uno para no perder a ningún alumno que quede en el camino. Y pienso en inicial también, cuando muchas veces no se tienen las herramientas básicas para hacer frente ya a la educación primaria. Está muy buena la pregunta porque aprovecho a desmentir ese relato que ha existido de que se elimina la repetición.
Por este año, en tiempo de pandemia, dijimos en diciembre no se repite, se evalúa finalmente en febrero. Es lo que está haciendo el mundo, tratando de mantener a la gente en el sistema, dándole más oportunidades, sabiendo que los aprendizajes están afectados. No hay que tapar el sol con una mano. El reglamento definitivo, el que proponemos, establece un cambio en la repetición. La repetición o la no promoción continúa, pero atendiendo los avances de la neurociencia, de la psicología, etcétera, no un año escolar es significativo realmente para que los logros se alcancen o no. Entonces, se extiende el periodo con nuevas prácticas de acompañamiento de los estudiantes. Entonces, la no promoción va a estar en segundo de escuela, esa es la propuesta, en cuarto de escuela y en sexto de escuela. Pero no es que se va a esperar a ver qué pasa, no. Va a ir más tiempo para generar acompañamientos con los chiquilines, sobre todo los que tienen situaciones más complejas, para ver si logramos que desarrollen y lleguen a las metas esperadas de aprendizaje para que sigan transitando por la escuela y luego por el liceo o la UTU. Silva, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un gusto. Cerramos por aquí la charla con el presidente del CODICEN, 9 de la mañana, 44 minutos, una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.